Hermosa, hay algo peor que el propio Satanás y está en ti. Se trata de lo que hay en tu corazón, específicamente tus emociones que funcionan a nivel del alma. La Escritura advierte que nuestro corazón, es decir, nuestras emociones, son nuestro principal enemigo. De hecho, lo único que puede derrotarnos. ¿Sabes por qué? Porque dice Jeremías 17:9 que es engañoso y perverso. Los acontecimientos dolorosos a lo largo de toda tu vida y ahora la situación en tu matrimonio hacen que no exista esa unidad en tu alma, porque tal vez, sin querer, permitiste que tus emociones tomaran el control de tu vida y ahora experimentas mucho dolor, consecuencia de tu alma partida y fragmentada. Un alma completa y en unidad da como resultado paz y estabilidad. Jesucristo tuvo que encarnarse como hombre con el propósito de liberar a los cautivos. Esto es lo que vino a hacer en tu vida a nivel del alma, repararla y volverla una de nuevo. Cuando nuestra alma se encuentra fragmentada, algunas partes pueden estar cautivas, atrapadas y aprisionadas en las regiones espirituales de maldad, en zonas de tinieblas. Isaías capítulo 7, versículo 6 dice: Vamos contra Judá y la despertaremos y la partiremos entre nosotros y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. La versión más antigua en hebreo cita: Vamos contra Judá y la despertaremos y la desfragmentaremos. Aquí la Escritura se está refiriendo a un juicio contra el pueblo de Dios. Satanás busca partir en pedazos el alma del hombre para poder atormentarlo. Una vez que has conocido a Cristo, que le amas y quieres obedecer sus leyes para que todas sus promesas se cumplan en tu vida y matrimonio, te encontrarás con que hay cosas que simplemente no puedes hacer. Por más que intentas, siempre vuelves a lo mismo. Podrás encontrar que tu alma, o sea, las emociones, no obedecen lo que estás dispuesta a hacer delante de Dios. Esto ocurre porque algunas partes de tu alma tal vez se encuentren cautivas en regiones espirituales de oscuridad. Por ejemplo, sabes y crees que debes entregar tus cargas a Dios, que debes soltar a tu esposo en sus manos, que no tienes control de nada porque así está escrito, y aún así sigues con conductas negativas y tóxicas que solo están dañando tu comunión con Dios y tus relaciones con otras personas, principalmente con tu esposo. La falta de perdón, la amargura, los deseos de venganza, pensamientos suicidas, la desesperación, los vicios, la ira, la contienda, los pleitos y los celos son algunas de las consecuencias de tener una o varias partes de nuestra alma en regiones de oscuridad. Desde esos lugares donde nuestra alma fue llevada cautiva, los demonios se encargan de atormentarnos. De acuerdo a la Sagrada Escritura, existen varias regiones de tinieblas. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento revela aproximadamente 9, y en el Nuevo Testamento habla de otras 3 regiones de tinieblas. Por esta razón es que no podemos ignorar el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Ambos son una sola palabra. Tabel, de acuerdo a la concordancia Strong, viene de una palabra ahora muy antigua, tabezal, que significa bueno para nada. Entonces, esta palabrita cuando cita la Escritura, vamos contra Judá, la despertaremos y la desfragmentaremos entre nosotros y pondremos en ella por rey al hijo de Tabel, significa bueno para nada. Es sencillamente lo que busca el enemigo de nuestra alma, que no seamos buenas para nada delante de Dios, ni sirvamos para su reino aquí en la tierra. Sabemos que todo siervo y sierva de Dios está llamado a ejercer un ministerio como el de Jesucristo aquí en la tierra. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones para arrepentimiento y perdón de pecados. Nuestro primer y más importante ministerio se encuentra en nuestro hogar. En muchas congregaciones veo mujeres tratando de servir al Señor, predicando su palabra, creyendo que ejercen un ministerio en la iglesia, pero en sus hogares no hay fruto de lo que predican.
Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que un verdadero siervo se conoce por sus frutos. Si alguna quiere ser efectiva y respaldada por el Eterno para ayudar a otros, debe empezar primero por los de su propia casa, porque dice la Escritura: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Así que es nuestro testimonio lo que convence a los demás. Eso y demostrar que no amamos nuestras vidas. La palabra en sí misma tiene poder, es de Dios y viene de Dios. Por tanto, cuando la transmitimos a los demás, la gloria es únicamente para Él. Si en algo podemos nosotras contribuir a transmitir la fe, es únicamente por medio de los frutos que hay en nuestra propia vida. Tal vez tú puedas ser una mujer que lleva mucho tiempo creyendo que sirves a Dios, pero debes creer lo que dice la Escritura. Es tu testimonio lo que el Señor ocupa para alcanzar a los demás. Si no tenemos testimonio, las personas no creerán lo que decimos sencillamente porque no lo vivimos. Esto es lo que busca el enemigo. En muchas congregaciones vemos gente en derrota, creyendo las promesas pero sin verlas cumplirse en sus propias vidas, familia y matrimonio. Tratan de cumplir con todo, pero algo muy dentro les impide avanzar en lo espiritual. No pueden porque algunas partes de su alma se encuentran todavía atrapadas en regiones de oscuridad. La Escritura nos dice que cuando crucificaron a Jesucristo no podía morir porque Él es Dios. Por supuesto, en el cuerpo físico fallece. Entonces el diablo cree que ha vencido acabando con su vida terrenal. El espíritu de muerte se presenta y Cristo desciende. Los grandes eruditos y sabios, la gente que está entrenada en la Escritura a nivel doctorado, saben que Satanás no puede entrar a la región de oscuridad llamada el abismo. En el abismo se encuentra el rey de los demonios, Apolión, quien es un ser sanguinario y bestial, fuerte y temible, a quien Satanás también teme. Así que Satanás no podía saber qué estaba pasando con Cristo al morir. Lo que en realidad ocurrió es que Jesús fue al seno de Abraham, que se encuentra frente al Gehenna, por algunos llamado el infierno o Hades. Hermosa, debemos entender a profundidad esto que hizo el Señor Jesucristo al descender a las partes más bajas de la tierra, porque aquí se revela el principio de nuestra libertad espiritual. Efesios 4 del 7 al 15 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El propósito de Cristo al descender entonces fue darnos gracia y dones. Él fue a conquistar cada región de las tinieblas y de oscuridad. Tomó control del mismo infierno, según Apocalipsis, del abismo y de todas las regiones del inframundo. Ahora pon mucha atención. En Salmo 74 dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión, donde has habitado,
Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Aquí nos habla de varias eternidades, específicamente asolamiento, que significa ruina y destrucción completa. Versículo 10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Esta palabra revelada por David es impresionante. Aquí lo que dice David es: ¿acaso el diablo por siempre y para siempre va a estar blasfemando tu nombre, pero aparte nos va a estar angustiando? Amada, ¿sabes lo que es la depresión? Sin duda, un desencadenante de esta condición puede ser la destrucción de tu matrimonio. Depresión o depresio viene de una palabra latina que significa sin alma o perder el alma. Cuando una persona está deprimida es porque su alma se ha partido o fragmentado. Existe un dolor tan grande que la persona se hunde en una postura desinteresada ante su propia vida y entorno. La tristeza, la ansiedad y la amargura es lo que ocupa su día a día. ¿A dónde va esa parte del alma? A regiones oscuras, donde lamentablemente el angustiador empieza a causar mucho dolor. Versículo 11. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Quién es Leviatán? Dicen que es un monstruo, pero en realidad es un demonio que se encarga de atormentar y trabaja en el pecado de soberbia de las personas. Ahora podrás darte cuenta por qué es que en los estudios bíblicos de este ministerio te hemos estado advirtiendo, fundamentadas en la Escritura, que debes ser una persona humilde para ser liberada de todo este dolor que infunden estos espíritus infernales. Lo más importante y emblemático de este capítulo de los Salmos se encuentra desde el verso 18. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Yahweh, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. ¿Qué es lo que hace la gente cuando no encuentra paz? ¿A quién le echa la culpa? Muchas al propio Dios. Dios no quiere, Dios no me oye, Dios no cambia a mi esposo, no destruye el adulterio, quejas y más quejas contra Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Si Dios es puro amor, ¿por qué permite que yo sufra tanto? ¿Por qué permitió que pasara esto, si yo soy tan buena y no lo merezco? Esto es lo que más escucho en muchas mujeres que buscan o pretenden que Dios restaure su vida y matrimonio. Lo que sucede es que la soberbia, acompañada de la ignorancia y la falta de fe en la palabra de Dios, nos mantiene en las tinieblas, atada o encarcelada nuestra alma en esos lugares de oscuridad. Es por esta razón que nos conviene estudiar la palabra, escudriñar la profundidad para conocer la verdad que nos hace libres. Pero para esto debemos dejar de lado todo lo que estorba, y lo que nos estorba es nuestra soberbia, que nos hace pensar y pensar únicamente en nosotras mismas, en lo que nos han hecho o dañado, que nos hace ocuparnos de tener el control en la vida de nuestro esposo en lugar de ver y tener el control de la nuestra primero. Algunas nos hicimos cristianas y nos volvimos más soberbias que nada. Creemos que porque conocemos un poquito de la Escritura y acudimos a una congregación, ya somos santas, aptas para juzgar y condenar la vida de nuestros esposos. Cuidado con esto, nos conviene conocer a Dios. Dice Isaías 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Estas son las zonas de oscuridad. Específicamente nos habla de 3. Punto número 1. Para que abras los ojos de los ciegos. Al enemigo de tu alma le conviene que tú te mantengas ciega, que viendo no veas, que no te concentres ni te encuentres en conciencia de la verdad y vivas engañada según los deseos de tu corazón, siguiendo tus impulsos e instintos.
¿Cuántas mujeres vemos que a pesar de llamarse cristianas, parte de su alma se encuentra en esta zona de tinieblas? No ven, no son conscientes de la verdad de Dios y siguen peleando, reprochando, contendiendo, condenando y juzgando a su esposo, todo en sus propias fuerzas, creyendo que podrán hacer que cambie. ¿Cuántas mujeres vemos que a pesar de que dicen conocer y creer en el Señor, siguen llorando, amargándose, desesperadas, frustradas, decepcionadas y enojadas por no recibir lo que quieren o creen que necesitan en su vida y matrimonio? Punto número 2. Para que saques de la cárcel a los presos. Aquí nos habla de prisiones. Cuando la gente no puede ver sus propios pecados porque es soberbia, cuando no reconoce su iniquidad, parte de su alma es encarcelada. Cuando no están en comunión con Dios, las situaciones con sus enemigos, y en este caso del matrimonio, donde ven como enemigo a su esposo o incluso al amante, pueden llevarlas a situaciones tan adversas como venganzas, confrontaciones violentas con el esposo o el amante, e incluso pensamientos o actos de homicidio y suicidio. Estas actitudes las hacen vulnerables a ser maldecidas con hechicería o brujería. La persona, al estar en prisiones de tinieblas, puede también desarrollar enfermedades que los médicos no entienden o no encuentran, pero la persona se deteriora rápidamente. Qué terrible es el pecado de no confiar en Dios. ¿Cuántas mujeres están sufriendo por la destrucción aparente de su vida y matrimonio y no pueden levantarse? Desean hasta la muerte y la llaman. Maldicen la hora que se casaron, que conocieron a su esposo, maldicen toda su vida, y al paso de un tiempo estas mujeres están muy amargadas, muy deprimidas, muy confundidas y en verdad están vivas pero como un zombi, muertas en vida. No disfrutan nada, no son felices con nada, no valoran nada en su vida, lamentablemente. Punto número 3. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Algunas personas están presas, dice aquí, en regiones de tinieblas. Fíjate lo que dicen estos dos versículos del Salmo 59. Líbrame de los que obran iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, y sean presos por su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Aquí nos refiere que la gente queda presa en prisiones de tinieblas por la soberbia y por lo que sale de su boca. Cuidado con esto. Debemos tener muchísimo cuidado de lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca. Por esta razón es que el Señor maldice a las mujeres chismosas. No las soporta su alma, dice la Escritura, porque acarrean tinieblas para sí mismas. Están presas en prisiones de tinieblas y dice la Escritura que se vuelven aún más soberbias, y una persona soberbia vive bajo maldición. ¿Cuántas veces te has topado con mujeres que dicen, pues lo siento, pero yo digo las cosas como son y no me interesa si se enojan? Esto es pura soberbia. Al paso del tiempo, vemos cómo estas personas se encuentran amargadas, frustradas, no soportan a nadie y tristemente nadie tampoco a ellas. ¿Cuántas mujeres creen que por ser la esposa tienen derecho de humillar a sus esposos por sus pecados, de maldecirlos, de insultarlos, de correrlos de su casa en nombre del daño que les causan, cuando en realidad lo que es golpeado en ellas es su ego de esposa? ¿Cómo me va a engañar a mí? Esposas que ven los pecados de todo el mundo, del esposo, del amante, de la vecina, de los hijos, de los hermanos de la iglesia, de los líderes y hasta de los pastores, menos los suyos. Y no los ven porque están cegadas por su soberbia, en prisiones de tinieblas donde son atormentadas. Tengamos muchísimo cuidado con lo que sale de nuestra boca, amadas. Una vez que el enemigo logra aprisionar nuestra alma, fíjate lo que le hace. Isaías 14:17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Cuando un alma o un fragmento de alma es llevada a prisiones de tinieblas en los inframundos, desde allí los demonios se encargan de atormentar esa parte del alma.
Cuando se logra entrar a esta dimensión de tinieblas, el alma se seca. Es lo que comúnmente conocemos lo que ocurre a las mujeres deprimidas y amargadas. La alegría se cambia por tristeza, la felicidad por enojos y estallidos de ira constantes. Zacarías 9:11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Esto nos habla de un lugar de sequedad, o sea, un alma en prisiones está siempre atormentada, amargada, frustrada y deprimida. Fíjate en estos dos pasajes donde se habla de tipos de presos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz. Imagínate qué triste. Dice que cuando una persona está cautiva, no oye la voz de Dios, está como sorda. ¿Te has fijado que le hablas a algunas hermanas de lo que dice la palabra de Dios y ellas no oyen? Puede que hayan asistido a una congregación, escuchado los audios de los estudios bíblicos, alguna predicación, y cuando termina no recuerdan nada de lo que oyeron. Eso sí, oyen el chisme, oyen las telenovelas, las películas, el horóscopo, la música, pero son sordas a la palabra de Dios. De hecho, les es de mucho peso, se duermen o se distraen de inmediato cuando se exponen a ella. Y esto se pone muy triste, amada. Una de las revelaciones más poderosas que encontramos en la palabra de Dios se encuentra en el Salmo 68:6. Aquí se nos explica qué fue hacer el Señor Jesucristo al centro de la tierra. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Las mujeres y esposas rebeldes habitan en tierra seca. En nuestra página y grupo de Facebook diariamente veo comentarios de algunas mujeres que alegan llevar años en el desierto, que su esposo las abandonó, que está con otra mujer, que ya tiene otra familia, que han pasado muchos años, etcétera, etcétera. Pero basta únicamente ese comentario para darnos cuenta de que a pesar del tiempo no han podido ser libres por la soberbia que hay en su corazón. Ellas creen que fueron las víctimas y el esposo el pecador, que ellas fueron buenas y el esposo el malo, el pecador, el que se fue con otra dejándola a ella tan perfecta y tan buena. Sabemos que para que un matrimonio se encuentre en ruinas, fueron ambos los cónyuges que contribuyeron a tal destrucción. En los estudios bíblicos para la restauración matrimonial de este ministerio, muchas ya entendimos que la restauración matrimonial no es más que la añadidura que el Todopoderoso otorga a una esposa humilde que reconoce y trabaja en sus fallas primeramente. Esto no lo hace una esposa soberbia que se cree buena y perfecta lamentablemente. Lo maravilloso de este pasaje es que asegura que lo bello de salir de la región de tinieblas es que se prospera. Y una de las formas más benditas de prosperar es no teniendo parte de tu alma en región de tinieblas. Para esto murió el Señor Jesucristo, para tener el control de esos lugares. Desafortunadamente hay mujeres que no están en comunión con Dios porque viven afanadas viendo el adulterio de sus esposos, viendo la destrucción de su matrimonio, el problema o su dolor de esposa. Lo importante de salir de estas prisiones de tinieblas es que dice la Escritura que prosperamos. ¿Estás lista para ver tu nueva vida en libertad y prosperidad? Salmo 88, 10-13. Harás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Aquí está muy claro, amada, de cuántas zonas y regiones de oscuridad están hablando estos pasajes. Habla de valle de sombra de muerte, los sepulcros, Abadón, las tinieblas y la tierra del olvido. Como podrás darte cuenta, hay muchas regiones oscuras donde podría estar cautiva nuestra alma o parte de ella. Por esta razón es que no podemos tener paz, estamos siendo atormentadas
Y no es precisamente a causa de lo que pudiera estar sucediendo en nuestro matrimonio, sino a causa de las heridas a lo largo de nuestra vida y que el enemigo usó para dividir nuestra alma y llevarla cautiva. Hay lugares que Satanás usa para oprimir a las personas, como vimos, pero también la Escritura advierte que esos mismos lugares pueden ser usados por Dios, es decir, Él también se vale de las tinieblas para oprimir a los rebeldes. Jeremías 13:16 cita: Dad gloria a Yahweh, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. ¿Cuántas mujeres, aún llamándose cristianas y alegar amar a Dios, viven afanadas por lo que sucede en su matrimonio, en lugar de humillarse a sí mismas delante del Rey de Gloria y alabarle aún en medio de la tribulación, como lo establece la Escritura? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahweh, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quienes no obramos como lo describe este bello pasaje, estamos mostrando rebeldía y falta de agradecimiento a nuestro Creador, lo que nos pone en una situación en la que deberíamos esperar su corrección divina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que debemos tener cuidado con esto. Quien se haga llamar cristiana, pero en medio de los problemas no adore y alabe a Dios, acarrea maldición divina a su vida. He visto muchos comentarios en nuestro grupo de Facebook de esposas soberbias que dicen estar sufriendo mucho por lo que hace su esposo y alegan que desean desistir de su lucha por la restauración matrimonial porque Dios es amor y están seguras que no quiere que sigan sufriendo por su esposo malo y pecador. Pero estos pasajes revelan precisamente todo lo contrario. Lo que puede estar ocurriendo es que es precisamente el Señor quien se vale de lo que sucede en su matrimonio para oprimirlas porque espera que se humillen delante de Él para ser transformadas. Aquella esposa que desea ver el favor del Señor en su vida y matrimonio, pero no lo adora ni le alaba, se acarrea más tinieblas. Así es la ley del Eterno. Para eso fuimos creados todos los seres humanos, para alabarle y glorificarle. Si usted es una mujer que solamente piensa que Dios va a cumplirle sus caprichos por verle feliz, prepárese para permanecer en la oscuridad, seguir confundida y atormentada. Esto es así de sencillo, hermosa. Dejar a un lado lo que tú sientes y quieres para alabar al Rey de Gloria. ¿Y qué crees? Que Él es tan fiel que es ahí cuando te dará todo lo que tú necesites para vivir feliz en este mundo. Cuando vas a recibir un regalo que estabas esperando, el pago de una deuda o es más, te sacas la lotería, ¿con qué actitud irías a reclamar tu premio? ¿Vas con la cabeza agachada, triste, sin ganas? ¿Ni siquiera darías las gracias? No, ¿verdad? Vas feliz, gozosa de lo que estás a punto de recibir. Pues cuando tú vienes a los pies de Cristo, debe ser exactamente lo mismo, porque tú vienes a Él a heredar libertad, bendición, prosperidad, restauración, provisión y restitución. Den la gloria al Señor su Dios antes que Él haga venir las tinieblas y antes que los pies de ustedes tropiecen sobre los montes oscuros. Y mientras estén esperando la luz, Él transforma en profundas tinieblas, la cambie en densa oscuridad. Así que hoy ya lo sabes, hermosa. El secreto para salir de estas regiones de oscuridad es creer en el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Creer que Él ya ha vencido en esos lugares, que ha vuelto tu alma en una sola. Todas las que hemos recibido genuinamente a Cristo gozamos de un alma completa en Él. ¿Y tú? ¿Qué esperas para recibirlo verdaderamente? ¿Qué esperas para darle la gloria?